Me alegra darte la bienvenida a mi canal. Por favor, suscríbanse los que aún no lo hayan hecho. Disfruta viéndolo. El destino es algo realmente interesante. A veces nos presenta sorpresas que ni siquiera habíamos imaginado. Tuve suerte. Nací en una familia unida. Fui el último hijo. Mi madre tuvo dificultades para quedar embarazada y, según lo que sé, mis padres incluso consideraron la posibilidad de adoptar a un niño de un hogar de bebés. Y justo cuando mis padres estaban casi perdiendo la esperanza, mi madre quedó embarazada de repente. Puedes imaginar la alegría de mis padres y sus familiares. Y cuando en una ecografía se descubrió que era un niño, su felicidad no tuvo límites. Desafortunadamente, mi madre tuvo un parto difícil y después de mi nacimiento no pudo tener más hijos. Por lo tanto, entregó todo su cariño hacia mí. Crecí siendo un niño feliz, bañado en el amor de mis padres. El tiempo pasaba. Ya estaba en el cuarto año de la universidad cuando conocí a una encantadora joven. Ella también estudiaba en la misma universidad. Nos convertimos en pareja muy rápidamente y al año siguiente le hice una propuesta de matrimonio a Laura. Ella era la única hija de padres adinerados y tenía mucho miedo de cómo reaccionarían ante mi propuesta. La boda fue magnífica. Un lujoso cortejo nupcial, el mejor restaurante y una multitud de invitados. 9 meses después, nació nuestro hijo. Seguíamos amándonos mutuamente y nuestro amor solo se fortalecía. 8 años después, nació nuestra hija. Hoy en día, llevamos casados casi 30 años. Nuestro hijo se graduó de la Academia del Ministerio del Interior y, al igual que yo, trabaja en la policía. Está casado con una maravillosa chica y tienen una hija, nuestra nieta. Nuestra hija tiene 20 años y todavía está estudiando en la universidad. Últimamente, las secuelas de mi herida se han hecho notar y me retiré. Pero no tuve que quedarme en casa. Mi buen conocido me invitó a trabajar en el departamento de seguridad de una gran empresa. Tengo una buena pensión y un salario más que alto. Al final, dejamos nuestro apartamento para nuestro hijo y nos mudamos a una casa de campo en las afueras de la ciudad. La vida en la naturaleza, ¿qué más se puede desear? Laura trabajaba a tiempo parcial y pasaba mucho tiempo en casa. Al jubilarme, me dediqué a la música. Empecé a tocar la guitarra desde la infancia. Nunca dejé de tocar, simplemente ahora tenía más tiempo libre. En el sótano de nuestra casa, monté un estudio, cubrí las paredes con material aislante acústico e instalé un par de cámaras de video para grabar mis sesiones y trabajar en los errores en mi interpretación. En mi club de hombres, como Laura solía llamar cariñosamente al estudio, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre. A veces, simplemente me acomodaba en mi sillón favorito con una copa de buen brandy, reflexionando sobre cómo la vida había sido exitosa y nada presagiaba cambios. Pronto mi estudio se convirtió en un lugar muy popular en nuestra casa. Y, como se vio después, mucho. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que Laura estaba deseando bajar a mi sótano y disfrutar viendo una película allí, con una copa de su vino espumoso favorito. Mi hija también se llevaba de vez en cuando a sus amigas. Yo me tomaba con calma sus visitas, porque no interferían con mis clases de música. Aunque mi trabajo no era especialmente oneroso, de vez en cuando me ausentaba en viajes de negocios que podían durar de unos días a una semana. Una noche, mientras disfrutaba de mi música, mi jefe me llamó y me pidió encarecidamente que saliera temprano por la mañana hacia otra ciudad por asuntos importantes. Me sentí incluso un poco decepcionado, tenía planes muy diferentes para ese día. Pero no pude evitarlo, el trabajo es el trabajo. Laura, que madrugó conmigo para prepararme el desayuno, llegó a sugerirme que dejara mi trabajo, mi pensión era suficiente. Nos dimos un beso de despedida y me fui. El negocio se terminó bastante rápido y me fui a casa 2 días después. No llegué a casa hasta bien entrada la noche del jueves. Por la mañana salí temprano para el trabajo y me pasé allí todo el día escribiendo el informe de mi viaje de negocios. Por la noche, Laura y yo cenamos en un restaurante y luego fuimos a un concierto. Nos visitó un famoso grupo de rock y pasamos una velada inolvidable escuchando nuestras canciones favoritas. Cuando llegamos a casa, por fin bajé a mi estudio, me senté en mi sillón favorito y cogí la guitarra. Cuando cogí el mando a distancia para encender la grabación como de costumbre, vi que las cámaras seguían encendidas. Debí de olvidarme de apagarlas la última vez que me ausenté por un viaje de negocios inesperado y llevaban 2 días funcionando. Decidí borrar la grabación y empecé a rebobinar. En la pantalla aparecieron algunas imágenes.
Activé la reproducción y, tras un minuto de visionado, mi mundo se vino abajo. Vi a Laura entrando en el estudio cogida de la mano de nuestra vecina. Él, su mujer y su hija se habían mudado a la casa de al lado hacía un año. Nuestras hijas se hicieron muy amigas. Con impaciencia, intentó subirle la falda y desabrocharle la camisa con una mano, mientras ella sostenía la otra. Vi cómo el gilipollas le arrancaba literalmente la ropa interior. Me quedé estupefacto al ver a mi mujer, en mi sillón favorito, siendo follada por mi vecino. No sé cuánto tiempo estuve sentado así, mirando la pantalla. Solo cuando me di cuenta de que la película había terminado salí de mi estupor. Mi asombro se convirtió en ira y luego en rabia. Mi padre siempre me había enseñado que había que resolver los problemas con la cabeza despejada y no dejarse dominar por la ira. Averigua las cosas y luego decide cómo proceder. La gente toma decisiones estúpidas cuando está enfadada. Necesitaba entender las cosas para saber cómo proceder. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. Entonces decidí volver a revisar la cinta. Me costara lo que me costara. Después de verla, me di cuenta de que no era la primera vez que se veían. Este gilipollas se sentía muy confiado en mi estudio. Cuando terminaron, se sentó en mi silla y Laura sacó mi brandy y se sentó cómodamente en su regazo. Se sentaron semidesnudos y se besaron mientras sorbían mi brandy. Tuvo el descaro de follarse a mi mujer en mi casa y se bebió mi carísimo brandy. Tuve mucha suerte de que mi mujer no estuviera en casa en ese momento. Me dio tiempo a ordenar mis emociones. Mi hija me dijo que madre se había ido a casa de su hermana. Es difícil decir qué habría hecho si hubiera conocido a mí, todavía, esposa después de ver esta película, protagonizada por ella. Caminé por el callejón mojado por la lluvia otoñal, pasando mi sombra de farol en farol. Desde algún lugar dentro de mí, un frío me recorrió las venas y la cabeza. De repente me sentí aliviado, sabiendo muy bien que lo que había allí no podía deshacerse. Durante 30 años había amado a esta mujer, había confiado en ella y, ni siquiera en una pesadilla delirante, había imaginado que pudiera hacerme algo tan cruel. Leí en alguna parte que el 100% de las mujeres están dispuestas a engañar a sus maridos en determinadas circunstancias. La única diferencia son las formas y las razones para engañar. Pero la mía no es así. Por desgracia, resulta que ella es como todas las demás. Por alguna razón, se me ocurrió que estaba ante una encrucijada y que había dos caminos a seguir: seguir siendo un cornudo que finge no saber nada, o tomar a la pareja por sorpresa y buscar venganza. No dudé en elegir el segundo camino. Cuando llegué a casa, llamé a Laura. Llamé durante mucho tiempo, pero no contestó nadie. Llamé a su hermana. Se oyeron largos tonos de llamada y luego llegó una voz somnolienta: «Hola. Bárbara, buenas noches», dije con voz deliberadamente alegre. «¿Está Laura?» «Sí, ha venido hace un rato». «¿Y qué ha pasado?» La voz de Bárbara era tranquila. «Ponla al teléfono», dije con calma. «No la localizo, no contesta». «Ay, Miguel, está en la ducha. Me estaba ayudando y está toda sucia. Le diré que la estabas buscando, ya te llamará». La voz de Bárbara ha cambiado, ya no es tan tranquila. «Está bien, esperaré», desconecté el teléfono. Nunca volvió a llamar. Laura llegó a casa 3 horas después, alegre y excitada. Ya no dudé de que estuviera de nuevo en una cita con su amante. Ella misma había elegido ese camino. Gracias a mis contactos, 2 días después conocí la biografía completa del vecino y su familia. También obtuve información sobre su relación amorosa, sabiendo exactamente cuántas veces se habían visto. Laura me había estado engañando durante los últimos 6 meses. ¿Qué actriz? Era experta en ocultar su aventura. Nunca habíamos tenido problemas de intimidad, siempre estaba bien en la cama. Pero supongo que yo era el único que pensaba así. Mi vecino vivía con su mujer desde hacía más de 20 años y dependía totalmente de su padre, propietario de una gran empresa automovilística. Era casi 10 años más joven que yo y este fue probablemente el factor decisivo que empujó a mi mujer a sus brazos. Cuando Laura y mi hija no estaban en casa, instalé cámaras en el dormitorio, el salón y el pasillo. 2 cámaras más grababan la entrada de la casa y la puerta principal. Mi próximo viaje de negocios estaba previsto para dentro de una semana, así que solo me quedaba esperar. La semana transcurrió lentamente. Por fuera, mi relación con Laura no había cambiado. Seguía besándome cariñosamente cuando me iba a trabajar, aunque sentí náuseas después de lo que vi en su boca.
Pero intenté mantener la compostura, dominado por el asco, apenas capaz de controlarme para no querer regañarla y echarla de mi casa. Una semana después, me despedí de mi mujer con un último beso y me fui de viaje de negocios. La semana que pasó me pareció una eternidad. Por supuesto, no me fui a ningún viaje de negocios. Me instalé en la habitación de hotel que había reservado con antelación, encendí el portátil, comprobé las cámaras y esperé. Como había previsto, el vecino apareció en el horizonte una hora después de que yo me hubiera marchado. Le recibió una Laura cachonda, vestida con una bata sobre su cuerpo desnudo. Se habían divertido en nuestro lecho conyugal durante unas 3 horas, y luego decidieron bajar al estudio, debían de haber disfrutado del brandy. He aquí la decepción, había cerrado la puerta y cogido las llaves cuando se marcharon. Dios, qué preocupado estaba el cabrón. Pero mi mujer no tardó en encontrar la manera de calmarlo. Cuando se separaron, Laura sugirió que nos viéramos mañana y pasáramos la noche juntos, ya que nuestra hija iba a pasar la noche en casa de una amiga. En principio, eso era prueba suficiente. Quedaba cogerlos por sorpresa y echarlos desnudos de mi casa a la calle. El domingo por la noche, entré en el garaje y saqué de mi coche un pedazo de porra de goma de la policía. Al principio estuve tentado de coger un bate de béisbol, pero temía matar al gilipollas e ir a la cárcel. Pero un palo de goma serviría. También traje mi escopeta del calibre 16, pensando que 2 cartuchos bastarían para vengarme. Encendí el portátil y me aseguré de que el espectáculo erótico estaba en pleno apogeo. Había una puerta a la casa desde el garaje, que utilicé. Cuando subí cautelosamente al primer piso, oí ruidos de hacer el amor. Era hacer el amor, no solo sexo, podía oír claramente a Laura gritándole su amor en éxtasis. Tras apagar la cámara del dormitorio, caminé en silencio hasta la puerta poco cerrada. Decidí actuar sin mucho preámbulo, abrí la puerta y vi a Laura tumbada boca arriba y a su amante acurrucado entre sus piernas. Di 2 pasos rápidos y golpeé silenciosamente al macho en la cara con un trozo de palo de goma. Fue un buen golpe, la sangre salpicó las sábanas y el desgraciado amante cayó al suelo con un gruñido. Hubo una pausa erótica. Y entonces, en el silencio, llegó la voz de mi mujer: Miguel, Dios, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para echarte a la calle, maldito tramposo. Pero lo que es bueno para las telenovelas mexicanas no lo es para las realidades de la vida moderna. Levántate y lárgate de aquí. Por supuesto, he dicho una palabra más colorida, tan apropiada en este caso como la dirección que Laura debería tomar. Pero antes de que te vayas, quiero decirte que tu amante es un pedazo de mierda. Tiene otras 2 amantes casadas además de ti, y tú no eres más que otra puta para él. Por cierto, de eso presumía con sus colegas mientras tomábamos una cerveza. Intenté controlarme y no mostrar ninguna agresividad. Envié por correo electrónico los vídeos de tus aventuras a tus padres. Miguel, por favor. Cállate. No me interesa lo que tengas que decir. Ni ahora, ni después. Así que levántate, coge tu mierda y lárgate de aquí. Señalé con la cabeza a ella amante tendido en el suelo. El vecino pareció recobrar el conocimiento. Se miró las manos ensangrentadas e intentó ponerse en pie. ¿Qué has hecho? Te voy a matar, cabrón. Apretó los puños y se abalanzó sobre mí. Te voy a estrellar contra la pared. Le apunté con la escopeta. Quédate donde estás. Pero ya no parecía receptivo a simples palabras humanas. Suspiré y apreté el gatillo. Un disparo de guindilla finamente picada mezclada con sal gruesa impactó en su ingle. El rugido de un hipopótamo herido fue un chillido patético comparado con el alarido que soltó este macho. El amante cayó de espaldas, gritando con fuerza. Al parecer, ya no estaba interesado en mí. Mi ego triunfó. Por un espectáculo así, uno se arriesgaría a ser encarcelado. Al cabo de un rato, se cayó, limitándose a mirarme con ojos asustados y a dar patadas de dolor con las piernas. Ahora ella te llevará al hospital. Confío en que se te ocurra que contar a los médicos, de lo contrario enviaré un informe detallado en video a tu mujer y a tu suegro. No es difícil predecir sus reacciones. Ahora, los dos, fuera. A través de la ventana vi a Laura, apoyando a su amante, meterlo en el asiento trasero de su coche. No sé lo que dijeron en el hospital, pero nadie me molestó. A Laura la recogió su padre del hospital. Por la noche me llamó para quejarse: ¿por qué he echado a su hija de casa? Le pregunté cariñosamente si había mirado su correo electrónico últimamente.
Colgó y no volvió a llamarme. Debió de gustarle el video. Entonces empezaron a llamar los niños. Primero mi hijo se pasó un buen rato diciéndome que perdonara a mi madre, teniendo en cuenta los 30 años que llevábamos juntos. Al final de la conversación me llamó gilipollas y me colgó. Luego mi hija se sentó en el salón delante de mí durante un buen rato y con lágrimas en los ojos me dijo lo mucho que me quería su madre y que no se puede ser tan cruel con la persona con la que has vivido tantos años y has tenido 2 hijos. Incluso llegué a tener la impresión, en un momento dado, de que era yo quien se tiraba a la vecina y no Laura. Incluso mi madre me insinuó, en términos prudentes, que sería buena idea perdonar a Laura, que las cosas pasan, que una chica se despista, que todas las mujeres tienen crisis y luego hacen estupideces. Escuché atentamente a mi madre y me pregunté si ella sufría de estas crisis. Me preguntaba si mi papá sabía sobre esto. Mamá no contestó y colgó rápidamente. No volví a hablarle de ello. Al día siguiente, mi padre vino a verme. Vamos a tocar, me dijo. No sabía que tocabas la guitarra, sonreí irónicamente. Hay muchas cosas que no sabías. Las palabras de mi padre sonaron ambiguas. Bajamos al estudio. Saqué una botella de mi mejor whisky y la serví en vasos. Desde hace algún tiempo he llegado a odiar el brandy. Mi padre asintió comprensivo, cogí mi vieja Strat y me senté en el taburete. Tenías un sillón aquí, ¿verdad? Preguntó mi padre, sentándose junto a la batería. Sí, pero ya no está. Me puse los auriculares y retomé el primer acorde. Abajo, algo golpeó. Miré el reloj. Las 10:30. Sí, papá y yo jugamos anoche a lo grande, como se dice, de corazón. Me vestí sin apresurarme y bajé al primer piso. En la cocina, papá estaba sentado con una gran taza de café en la mano. A su alrededor, giraba y se elevaba hacia el techo el aroma del café recién hecho. Buenos días, papá. Busqué una taza limpia con la mirada. Buenos días. ¿Quieres café? Papá estiró la mano hacia la cafetera. En una hora, Laura y sus padres vendrán por sus cosas. Papá me sirvió una taza de café y la puso frente a mí. Hasta ahora, todo lo que estaba sucediendo me parecía como una pesadilla. Como si no fuera conmigo. Habíamos vivido en amor durante casi 30 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella me trata así? Cálmate, Miguel. Recomponte. La vida no se acaba aquí. Papá me miraba y sus ojos brillaban traicioneramente. Él amaba mucho a su nuera y yo sabía que tampoco le resultaba fácil en este momento. Sé un hombre y actúa como un hombre. A través de la ventana abierta, escuché cómo se acercaba un coche. La puerta chirrió y en el camino que conducía a la casa apareció mamá. Ella entró en la cocina y me besó en la mejilla, envolviéndome con el aroma de caros perfumes franceses. Laura, llorando, y su padre estaban sentados frente a mí y mi madre. Detrás de mí, en una silla, estaba sentado papá. Desplegué la computadora portátil en la mesa, suspiré y me senté, mirando a mi esposa, que estaba mirando al suelo con cuidado, temerosa de encontrarse con mi mirada. Por su expresión concentrada, estaba claro que estaba luchando desesperadamente por reunir sus pensamientos. Laura, dijiste que querías hablar. Estoy escuchando. Me esforcé al máximo por mantener la calma. Miguel, tengo que disculparme contigo. O más bien, con todos, comenzó ella, levantando la cabeza. No puedo encontrar las palabras para expresar cuánto lamento lo que hice y cuánta vergüenza siento. No hay excusas para lo que hice. Miguel, te suplico que me des la oportunidad de enmendar mi error. Te he amado y solo te amo a ti. Con él solo hubo sexo. Fue como si hubiera perdido la razón, viviendo en una especie de realidad paralela. Las palabras salían de su boca como guisantes secos. Si me das la oportunidad, haré todo lo que esté a mi alcance para arreglarlo. Laura ya comenzaba a repetirse. Giré la computadora portátil y presioné una tecla. Sí, sí. Te amo, escucha, te amo. Mi marido, impotente, no se compara contigo. El apasionado y ronco tono de voz de Laura resonó desde los altavoces. Solo dime y lo dejaré, estaré contigo, solo contigo. Luego se escucharon los característicos sonidos de un amor apasionado. Detuve la reproducción y miré a mi esposa. Parecía que solo en ese momento entendía la magnitud de lo que había hecho. Me levanté. La ira y la amargura me apretaban el corazón. Laura, dime,
¿Cómo se siente saber que simplemente jugaron contigo en lugar de amarte? ¿Que solo fuiste una más en la lista de conquistas de este imbécil? ¿Y por ese amor de pacotilla destruiste nuestra familia? ¿Realmente me odias tanto? Ella me miró a través de sus lágrimas. No te odio. El odio requiere esfuerzo. Para mí, ahora eres simplemente un vacío. Incluso lograste alejar a los niños de mí. Al escuchar esas palabras, mi madre se estremeció y me miró con compasión. Pero soy tu esposa, Laura dijo entre sollozos. Cállate. Grité de rabia. No te permitiré llamarte mi esposa. Mi esposa durante 30 años fue una mujer amorosa y cuidadosa, mi mejor amiga, alguien que me respaldó y madre de mis hijos. Ella murió. Y tú, escoria, tomaste su lugar. No hables como si tuvieras alguna conexión con ella. Pasaron varios minutos antes de que ella hablara nuevamente. Miguel. Por favor, perdóname. Laura se arrodilló, agarrándome de las piernas. Su padre la levantó tomándola de los brazos, intentando ponerla de pie. No podía soportarlo. No es fácil eliminar a alguien de tu corazón después de haberlo amado durante 30 años. Solo tenía un deseo, que ella saliera de mi casa lo más pronto posible. Mientras se iba, su padre se acercó, me estrechó la mano y dijo, gracias por permitirnos hablar. Mi corazón latía en algún lugar de mi garganta. Comencé a tener dificultades para respirar. Sentí como un fuego se encendía en mi pecho, subiendo hacia mi cabeza. Un dolor insoportable atravesó mi cuerpo de repente. Y luego, llegó la noche. Primero regresó el sonido. Escuché un silbido y una voz pronunció, está volviendo en sí. Abrí los ojos. Una luz brillante cortó mis pupilas, haciéndome cerrar involuntariamente los párpados. La primera pregunta, ¿dónde estoy? Abrí los ojos de nuevo. Todo a mi alrededor era blanco. Las paredes, el techo. Giré la cabeza y entrecerré los ojos. El suelo también era blanco. Parecía ser un hospital. Mis ojos se acostumbraban gradualmente a la luz brillante. Algunos cables, tubos de goma y un clip en mi dedo. Mi cerebro funcionaba lentamente, digiriendo la información con dificultad. ¿Me escucha? Me preguntó la misma voz. Asentí con la cabeza. ¿Qué pasó? Me resultaba difícil hablar. Mi lengua estaba como entumecida. No te preocupes, estás en el hospital. Todo está bien ya. El amable doctor me acarició la mano. ¿Qué me pasó? Repetí la pregunta. Tu corazón no lidió bien con el estrés. ¿Un infarto? Oh, no, para nada. El doctor sacudió la cabeza. Fue solo un desorden en el ritmo cardíaco. Pero tendrá que pasar algunos días aquí. Y lo más importante, no debe preocuparse de ninguna manera. Descanso y solo descanso. Fácil para él decirlo. No preocuparse. Mi vida había dado un giro a peor. Los eventos difíciles de los últimos días se precipitaron en mi mente. Una semana después, regresé a casa y presenté de inmediato los documentos de divorcio. No oculté la razón, infidelidad conyugal. No había mucho que dividir entre Laura y yo, nuestros hijos ya eran adultos. Por lo tanto, el divorcio debía transcurrir sin problemas. Por cierto, hablando de los niños. Ni mi hijo ni mi hija vinieron a verme al hospital. Parece que guardaron rencor. Por supuesto, me dolió, pero no tenía intención de forzar su presencia. Después de todo, ellos saben muy bien que Laura es su madre. Pero conmigo, hay preguntas. Y también tengo preguntas para ellos. Una mujer no se convierte en infiel de repente. Es un proceso gradual. Por lo tanto, no hay garantía de que ambos niños sean míos. No me obsesioné con ese pensamiento. Mis hijos o no, ¿qué importa? De todos modos, ya no tengo familia. Es triste pensar que quizás no sean mis hijos. Después de todo, los hijos dan razones para creer que no se ha vivido en vano. El divorcio se llevó a cabo sin problemas. Laura intentó hablar conmigo algunas veces más, pero colgaba el teléfono. No tenía sentido. Ya no vi a mis hijos, me borraron de sus vidas. Ni siquiera se comunicaron con mis padres. Nuestro vecino, Sergei, junto con su familia, se mudaron a algún lugar antes de la Navidad. No me interesaba su destino, lo único que me alegraba era que no se recuperaría rápidamente de las heridas que había recibido. No le informé a su esposa ni a su suegro. Ya había tenido suficiente. Me paré y me miré en el espejo.
Un anciano con barba. ¿Hasta dónde había llegado? Bueno, el amor viene y se va, pero la vida continúa. Han pasado 2 años. La primavera estaba comenzando. ¿Fui feliz en estos 2 años? Definitivamente es difícil decirlo, pero más bien no. La soledad es algo terrible. Quedarse solo después de 30 años de matrimonio es duro. No importa lo que digan, mi matrimonio fue bueno. Amaba a mi esposa. Nunca se me ocurrió la idea de ser infiel a Laura. Ella era todo para mí y, lo más importante, una amiga confiable, una verdadera esposa. Tal vez uno de los pocos, no, el único, en quien podía confiar. Es triste que Laura no pensara de la misma manera. En mi cumpleaños me di cuenta de que aparte de mis padres, nadie más me felicitaría, así que no esperaba mucho en ese día. Mi padre estaba un poco enfermo, solía sentirse mal en primavera. Mi madre estaba atendiendo a su alrededor, tratando de complacerlo en todo. Últimamente no lo dejaba solo, como si estuviera tratando de enmendar algún pecado. O tal vez eso es lo que me parecía. Me serví medio vaso de whisky. Una especie de melancolía inexplicable cayó sobre mis hombros. Sacudí la cabeza, enderecé mi espalda. Necesitaba sacudirme. Voy a ir al restaurante. Normalmente no solía ir allí a menudo, principalmente solo en mi cumpleaños. Justo hoy sería apropiado. Me puse unos vaqueros negros, nuevos, una camisa blanca y una chaqueta de terciopelo negro. Me miré en el espejo. Un hombre no tan viejo me miraba con signos de sufrimiento en su rostro, y la ligera barba de varios días le daba un aire rudo a mi apariencia. La velada comenzó como de costumbre. Estaba sentado en una pequeña mesa en el rincón más alejado del salón. La multitud se agitaba a mi alrededor y los camareros se movían en silencio entre las mesas. Buenas noches. Una joven camarera con una falda corta colocó una taza de café, una botella de whisky y una copa metálica con hielo picado frente a mí. Traeré algunos aperitivos en un momento. Estaba terminando el café, ya enfriado, cuando el pianista tocó el primer acorde. Me desligué de todo. En mi imaginación, surgieron selvas rocosas con un corazón solitario perdido entre ellas. Mi alma se elevó sobre una gran ciudad, bajo la lluvia de otoño y las frías estrellas que miraban indiferentes las calles grises y mojadas. Una joven dama está preguntando si le permitiría sentarse en su mesa. Ella está sentada allí. La camarera, que se acercó sigilosamente, asintió en dirección a una joven mujer sentada cerca del escenario, y recogió la taza vacía. Encogí los hombros y miré hacia el escenario. Una mujer bastante atractiva me miraba con una sonrisa. Le devolví la sonrisa. Invítela. Le dije a la camarera. Y trae otro cubierto. El pianista comenzó a tocar otra pieza de jazz. Buenas noches. Mi nombre es Sara. La desconocida se sentó en la silla que le ofrecí y sonrió amablemente. Está tocando maravillosamente. En estos tiempos es tan difícil escuchar música en vivo de verdad. Por favor, tráigame una copa de champán. Sonó el acorde final. Eso es todo. La noche llegaba a su fin. Miré el reloj. Casi medianoche. Era tarde, era hora de ir a casa. Mi gesto no pasó desapercibido. No se preocupe, tengo un coche. Te llevaré donde quieras. Los ojos de Sara brillaron húmedos. Aún joven, una rubia llamativa, generosamente dotada de belleza. Incluso en la penumbra del salón, era difícil apartar la mirada de ella. Y su voz, ronca y suave como terciopelo, se colaba en cada célula de mi cuerpo, haciéndome sentir las famosas mariposas en el estómago. Era claramente más joven que yo, pero no podía determinar su edad. Bueno, ¿qué dices? La mujer me miró a los ojos. El Toyota rojo se encendió al instante. Sara encendió la señal de giro a la izquierda y el coche salió a la calle vacía en esta hora tardía. Comencemos por pasar a mi casa, te invitaré a un maravilloso café árabe. Mi esposo lo trajo recientemente de los Emiratos. ¿Esposo? Balbuceé asustado. Sí, esposo. ¿Eso te desconcierta? La mujer sonrió enigmáticamente y se pasó la lengua por los labios. Y de repente, tuve muchas ganas de irme a casa. No te preocupes, él no nos molestará. Mi esposo se fue a jugar al preference, así que no regresará hasta el lunes. Además, ya llevamos casi un año viviendo cada uno nuestra propia vida. Esa idea de su esposo no me llenó de optimismo.
Hemos llegado, murmuró Sara y salió del coche con agilidad. Subimos los escalones del pórtico empedrado con baldosas de mármol. La anfitriona rebuscó en su bolso y sacó un manojo de llaves. La pesada puerta se abrió con bisagras bien engrasadas. Adelante. Me invitó a entrar y dio el primer paso hacia la oscuridad del interior. El dormitorio estaba en el segundo piso. Una cama enorme con dosel blanco, un tocador adornado con objetos inútiles femeninos como elefantes y gatitos. La luz tenue y el sutil aroma a lavanda creaban un ambiente inspirador. No pudimos detenernos hasta la madrugada, sin haber saciado nuestra pasión el uno por el otro. Me desperté con el olor de café recién hecho. Con precaución, tomé la taza de café de las manos de Sara, temiendo derramar la bebida caliente sobre mi pecho. ¿Y bien?, preguntó ella. ¿De qué estás hablando? Hice como si no entendiera la pregunta y di un sorbo al café. Estoy hablando del café, ¿y tú en qué pensaste? Y también pensé en el café. ¿Continuamos? Puse la taza vacía en la mesita junto a la cama. No quería irme de su lado. Ya es hora de que te vayas a casa. Sara se envolvió en su bata. Su tono había cambiado notablemente, su voz tenía un matiz autoritario. No estaba hablando conmigo, estaba ordenando. Bueno, ¿cómo más tratar a un pobre hombre poco atractivo, únicamente útil para un encuentro ocasional? Entendía perfectamente la situación. Bien, es hora de irme. Parece que no tengo ningún futuro con esta mujer. Caminaba rápidamente hacia la carretera, hablando solo para intentar tranquilizarme. Estaba haciendo todo lo posible para calmar mis pensamientos. Ya había estudiado lo suficiente las costumbres de las mujeres y entendía que la mayoría de ellas se comportarían de la misma manera en una situación similar. Sacudí la cabeza como si quisiera alejar los sombríos pensamientos. Al llegar a casa, me duché y preparé café, cuando de repente un coche se detuvo cerca de mi casa. Después de unos minutos, sonó el intercomunicador. Junto a mi puerta, impaciente y moviéndose de un lado a otro, había un hombre desconocido y bien vestido. Presioné el botón de la cerradura eléctrica y dejé entrar al invitado no invitado. ¿Acaso el esposo de Sara me había rastreado? Esa fue la primera idea que me vino a la mente. Hola, Miguel. El hombre saludó cortésmente, pero no extendió la mano. Tu padre desea verte de manera urgente. Miré expresivamente el teléfono que sostenía en mi mano izquierda. El hombre sonrió con comprensión en la comisura de los labios. Tu teléfono está apagado, por eso el jefe me envió. Estoy esperándote en el coche. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Me preguntaba por qué mi padre me necesitaba tan temprano. Miré mi teléfono. Se me olvidó completamente, lo apagué ayer antes de entregarme a los placeres pecaminosos. Subí hasta el 12º piso y, acompañado por el secretario, entré por la puerta previamente abierta en el despacho del director de la gran planta metalúrgica, mi padre, el director y propietario del conglomerado metalúrgico más grande de la región. Mi padre, al verme, apartó su silla y se acercó a mí, rodeándome con sus brazos. Hola, Miguel. Hola, papá. ¿Ha pasado algo? Me senté en la silla frente al escritorio de mi padre. Algo ha sucedido. Mi padre tomó asiento y me miró fijamente. Miguel, ha llegado el momento de terminar las vacaciones y ocuparse de los negocios. Mi padre sacó un cigarro y, después de cortar la punta, comenzó a encenderlo. Ya tengo más de 70 años, es hora de retirarme. Ya comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía mi padre. Es hora de que tomes el timón de la compañía. Mi padre depositó el cigarro encendido en un pesado cenicero de bronce. Te ayudaré al principio y luego te encargarás tú solo. Además, contarás con un buen asesor, hoy te presentaré a él. Será tu vicepresidenta, Sarah Adams. Lleva mucho tiempo trabajando en nuestra empresa. Al igual que su esposo, Henry Adams. Aunque ya están divorciados desde hace un año, mi padre golpeó ligeramente el escritorio con la palma de la mano. Bueno, todo tiene su momento. Mi padre se levantó y se acercó a mí. Comprendí que la audiencia había terminado, le estreché la mano y me dirigí hacia la puerta. Ni siquiera preguntó si estaba de acuerdo o no. El negocio familiar, ¿a dónde más podría ir? Me llevaron de regreso a casa y me dejaron en paz hasta la tarde. No podía quitarme de la cabeza a Sarah Adams, la vicepresidenta. ¿Qué tipo de persona sería ella? Hacia la tarde, la lluvia fría de marzo se convirtió en una llovizna constante.
El auto, esquivando charcos, avanzaba rápidamente por la carretera rural, iluminando ocasionalmente con sus faros los arbustos desnudos y mojados en las curvas. Al principio miraba por la ventana, tratando de entender a dónde íbamos. Pero en la oscuridad de la noche de primavera, no pude distinguir nada más allá de la ventana del auto. Dejé de lado ese ejercicio inútil y comencé a observar la nuca del conductor. Con el sonido de los neumáticos y la música suave, me quedé dormido. Me desperté con el sonido de la puerta cerrándose. A la derecha del auto, había un hombre vestido con un traje elegante y de mediana edad. Por favor, acompáñeme, dijo, extendiéndome la mano y abriendo al mismo tiempo un paraguas con la otra. Escuché cómo la lluvia golpeaba desesperadamente la tensa tela y salí del auto. Para ser honesto, me sorprendí mucho. Esta era la casa de mi amiga nocturna, Sara. Entonces ella es mi futura subdirectora. Caminé hacia la entrada iluminada por luces de colores. Apenas subí por los escalones todavía cubiertos de nieve sin derretir, la puerta se abrió de par en par. Me envolvió un ambiente cálido, con el aroma de perfumes y comida recién preparada. La mucama que apareció en la puerta me guió hacia una pequeña sala de estar. La señora Adams estará aquí en 5 minutos. ¿Qué le gustaría tomar? ¿Coñac? ¿Whisky? ¿Champán? Gracias, solo quiero calentarme un poco. Extendí mis manos frías hacia el fuego ardiendo en la chimenea y me estremecí de frío. El camino desde el auto había sido corto, pero logré congelarme. La puerta crujió y entró Sara. La anfitriona lucía muy elegante, con un traje de negocios oscuro y estricto, una blusa blanca, y su cabello claro estaba peinado en un estilo caro. En este momento, a diferencia de la noche anterior, su apariencia estaba más asociada con la imagen de una exitosa ejecutiva de una gran empresa. De ella emanaba confianza empresarial, un caro perfume, y junto con eso, mucho dinero y estatus social. Sarah Adams me miró sorprendida con la mirada nublada de la anfitriona de la vida. La sorpresa fue reemplazada inmediatamente por un miedo sin ocultar. Miró rápidamente alrededor y se acercó a mí. ¿Estás loco? ¿Quién te dejó entrar aquí? Se notaba que ella también estaba en shock. Estoy ocupada en este momento, tengo una reunión, todo el equipo directivo está aquí. El nuevo director general vendrá enseguida. Hola, Sara, también me alegra verte. Me levanté de la silla, me acerqué a ella y la besé descaradamente en los labios. Ella no se resistió, se quedó inmóvil en mis brazos por un momento. Luego me empujó suavemente y me miró directamente a los ojos. ¿Estás loco? Nos pueden ver. Su voz temblaba de emoción. Ayer eso no te preocupaba. Te dije que tengo una reunión hoy. Mi nuevo jefe vendrá enseguida. Ella se detuvo por un momento. Bueno, ve al pasillo, al gran vestíbulo. Mírate por ahí entre la multitud. Luego te buscaré, tendremos tiempo para hablar. Las últimas palabras de Sara sonaron juguetonas y con doble sentido. Ella arrugó su nariz de manera divertida, me dio un beso en la mejilla y desapareció. Hola, ¿tienes una invitación? El hombre que abrió la puerta del gran vestíbulo me miró detenidamente. La señora Adams me invitó. ¿Eres músico? El hombre sonrió. Pasa, te llevarán enseguida. Una chica desconocida se acercó corriendo y me tomó de la mano, llevándome al interior de la casa. Finalmente, llegamos a una pequeña habitación. Quédate aquí. Te llamaré. La chica miró a una carpeta negra abierta con una expresión seria. Tocarás durante media hora, luego te pagarán y te llevarán al estacionamiento. Había muchos invitados. Vi a Sara de inmediato, sosteniendo una copa de champán y rodeada de hombres jóvenes. Por ahora, ella no me había visto ni reaccionado a mi presencia. Me senté al piano, colocando mis manos sobre las teclas de manera familiar. Escaneé con la mirada a los presentes. Todos estaban ocupados. Algunos sostenían conversaciones de sociedad, otros mordisqueaban melancólicamente acompañando con champán. No les importaba en absoluto mi presencia. Una atmósfera familiar. Estaba a punto de comenzar a tocar cuando de repente entre la variada multitud, vislumbré una figura familiar. Mi madre. Detrás de ella apareció mi padre. Pude ver que me habían reconocido, pero fingieron no conocerme. Bueno, al menos hay 2 mujeres en la sala para las cuales estaré encantado de tocar. Cuando terminé, se escucharon aplausos en la sala. Me levanté, hice una reverencia y sin mirar a nadie, salí de la habitación. La chica me siguió corriendo.
Tu dinero. Ella me entregó un sobre. ¿Puedes encontrar la salida tú mismo? No tuve tiempo de recuperarme antes de que la misma chica apareciera de nuevo. Mi cabeza ya estaba girando por su culpa. Miguel, el señor García quiere hablar con usted. ¿Y quién es ese? ¿No lo sabe? La chica parecía claramente decepcionada. Es el industrial más importante de nuestra región. Él y su esposa están aquí. Están esperándote en el vestíbulo. Hola. Hice una pequeña reverencia y hasta hice un movimiento elegante con el pie. Un hombre mayor, imponente en su smoking, y una mujer hermosa y deslumbrante a pesar de sus años, su acompañante, me estaban observando con evidente interés. De reojo noté que la mayoría de los invitados nos miraban. Me pareció que incluso el ruido en la sala se volvió más silencioso. La anfitriona de la noche dejó a su acompañante y nos observaba atentamente. En sus ojos vi un genuino interés y sorpresa. Joven, tu interpretación es excelente. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó la mujer con una voz melodiosa, tomándome del brazo. Su acompañante me miraba en silencio con auténtica sorpresa. Miguel, respondí valientemente. Extrañamente, no sentía ningún temblor ante este oligarca. Me sonrió y tomé a mi madre del brazo. Mi padre dio un paso adelante y la sala se silenció. Señores, creo que deberíamos agradecer a nuestro músico por el placer proporcionado. Pasó su copa al camarero que se acercó rápidamente y aplaudió. Pronto, los aplausos resonaron en la sala. Mi padre levantó la mano y la sala se cayó de nuevo. Aprovechando la ocasión, quiero presentarles a mi sucesor, mi hijo, Miguel García. A partir de mañana, asumirá oficialmente su puesto. Por favor, denle una cálida bienvenida. Mi padre me empujó suavemente hacia adelante. Todo el mundo se quedó inmóvil. En el silencio que siguió, se escuchó claramente el sonido del vaso de champán de Sara cayendo al suelo. Está claro que esa noche también la pasé con mi vicepresidenta. Al día siguiente, después de que la junta directiva de la compañía me aprobara por unanimidad en mi nuevo puesto, finalmente me senté en el sillón de mi padre. Bueno, tómate tu tiempo para adaptarte, gana experiencia. Si necesitas algo, ya sabes cómo encontrarme. Mi padre me estrechó la mano y se fue. Me senté durante un rato, reuniendo mis pensamientos, mirando en silencio la pared. Luego me levanté y me serví un poco de whisky. Presioné el botón del selector. Invita a Sarah Adams a mi oficina. Unos minutos después, ella entró a mi oficina. Rostro serio, maquillaje mínimo. Mi corazón se apretó. ¿Estaré yendo demasiado rápido? Pero por otro lado, el tiempo avanza. Ya estoy cansado de una casa vacía. Han pasado 3 años. Mi esposa, nuestro hijo de 2 años y yo estábamos sentados en la terraza abierta de un pequeño y acogedor café, disfrutando de una cálida noche de verano. Desde nuestro lugar, teníamos una vista perfecta de cómo el sol agotado por el día se sumergía en el mar en tonos burdeos.